Para ser belleza de folk, ¿qué que ser tan guapa como tú? No, hay que ser tan guapa como tú. Hombre, las bellas del folk tienen que tener algo de presencia. Tienes que tener buena imagen. Ten en cuenta que te va a ver muchísima gente, tanto de Alicante como fuera de Alicante. Pero no tienes que ser guapa. Más, tú eres muchísimo más guapa que yo. Els trajos que vostè portava pesaven molt? Pues hombre, los trajes pesan. Lo que pasa que como siempre se dice, si vas contenta y es lo que te gusta, pues no te va a pesar. Igual cuando tú te vistes de alicantina, no te duele nada ni te pesa nada. Entonces, nosotros igual. A mí, por ejemplo, me encantaba vestirme de alicantina, ponerme la mantilla, los tacones, la falda, el cancán. Entonces yo siempre iba muy contenta y nunca me molestaba nada. ¿Tú eres valencià? Pues la verdad es que hablo muy poquito, debería hablarlo más, pero sí que es verdad que toda la vida en el cole dando valenciano, pues saber sé valenciano. Lo que pasa que, te digo la verdad, me da un poco de vergüenza hablarlo, porque no lo hablo y no lo pronuncio como debería hacerlo. Pero por lo menos lo entiendo y podría hablarlo. Habría que saber-se els noms dels polítics i personatges importants. Va conèixer molts. Pues del tema de los políticos, al principio, los primeros días, los nombres, fue horroroso y además me sentía fatal porque conoces a tanta gente nueva que se te van mezclando un poco los nombres de cada uno. Luego y al final pasas tanto tiempo con ellos que al final te los aprendes, incluso a muchos de ellos los ves más que a tu propia familia. Y sí que he conocido a muchos políticos de toda la Comunidad Valenciana, incluso algunos de fuera, pero si tengo que destacar alguno, hombre, político no, pero yo me quedaría cuando inauguramos el AVE y vino el rey a inaugurarlo, don Felipe, y os puedo decir que es muchísimo más guapo en persona que por la tele. Pues yo a los papás les diría que de verdad que merece la pena que apunten a los peques, que se involucren, que vivan la fiesta, que para ellos se lo pasan genial. Yo me acuerdo desde bien pequeña que estaba deseando, a mi madre decía todos los días, es viernes, porque yo sabía que los viernes por la tarde tocaba liquidación, tocaba reunión de la hoguera y luego nos quedábamos a cenar y eso para nosotros era el poder estar con tus amigos toda la tarde jugando. Hacemos bailes, hacemos villancicos, tenemos talleres para pintar, para cantar, para jugar, para todo. Sé que ellos se lo pasarían muy bien, pero es que os sorprenderíais si los acompañaseis vosotros de lo bien que los vais a pasar los mayores también. Entonces, buscar también una excusa como de voy a llevar a mis nenes a que se lo pasen bien y así aprovechéis también y veis que la parte adulta también es muy divertida, que hay muchas cosas por hacer y que de verdad que lo que te ofrece la fiesta a nivel personal es un enriquecimiento que merece la pena aportarles a vuestros hijos y a vosotros también.